El que se aprende a orar no hay problema, eso ya es decisión, porque por ejemplo, nosotros tenemos una hermana que ella le decía al pastor, no, yo le doy orar. El pastor, después que no le tomaba la planta, le tomaba yo. Eso ya es decisión de cada uno de vosotros. Bien, entonces vamos a continuar con las exposiciones, ¿verdad? ¿El examen es así o tenemos que separar? No vas a separar de aquí para allá. Es que miren, a ver mi hermano, a ver, vamos a ser sinceros. Yo le puedo decir a usted, yo lo voy a sentar allá el hermano, allá el hermano, allá el hermano, allá el hermano. Como también puede estar aquí, la sinceridad de ti. Esa es la palabra clave, lo que dio el hermano. Si yo quiero aprender, me estudio, porque lo que le vamos a dar es la esencia de toda la materia. ¿Yo que trabajo? Es la esencia. Claro, trabajamos, pero ahí nos damos un poquito de tiempo. Hermana, Tenemos que sacar un poquito de tiempo, sí. Dígame mi hermana, dígame. y va a tener cámara. Siempre tenemos esas cámaras activas que ustedes saben que solamente al que yo diga, aquí no me ve, pero está bien. Exacto. Claro, porque los exámenes son para probar. Estamos aprendiendo lo que es la palabra. Ahí no se está más separado. Hermano, usted sigue pegado como chica. Bueno, y repito, cuando ya sea la evaluación de usted mismo, o sea, si yo quiero aprender, pero si yo voy a coger, no voy a aprender. Listo, a ver, vamos a continuar con las exposiciones, ¿ya? A ver, mi hermano, ¿estaba listo, sí o no? Dígame nomás, tranquila. Después. Ok, después dice, a ver, como ya estaba perdida porque di temas, nuestra hermana Andrea Isa, Liliana, también, ¿verdad? Yulisa también. Nuestra hermana Estela Benito, nuestro hermano Jordi del Curso también, nuestro hermano Edison Figueroa, le faltan poco nomás. A ver, déjenme ver, ahí la lo tiene. Ya empezábamos primero con el hermano Pablo. Faltan los hermanos que no tienen. El hermano Wilson ya él expuso, lógico, Julia también, hermano Jesús no ha venido, hermana Carol también, ya dio su posición. Me quedé mi hermana Abigail. Sí, ¿verdad? Sí, con mi hermana Abigail. Ella va a hablar en la página 36. El significado de la fe. Le toca a nuestra hermana Abigail. ¿Ok? Ya mi hermana. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Yo voy a hablar sobre el significado de la fe. Bueno, como muchos sabemos que la fe es algo que nosotros tenemos internamente, cada uno de nosotros, que decimos, bueno, yo tengo la fe de que Dios me va a sanar, de que Dios me va a dar el trabajo que yo quiero, y internamente nos creamos y nos llenamos de fe. Pero la Biblia también nos habla sobre que la fe sin obra es muerta, y hay algunos eruditos y estudiadores que van en contra de esto y que dicen que simplemente no hay fe, que es una creencia emocional del ser humano, que son emociones, pero la Biblia lo respalda y lo dice así en Hebreos 11, que dice después la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera y lo que no se ve. Entonces es ahí donde nosotros en nuestra vida espiritual creemos, como nos dice la palabra de Dios, que vino Jesús y por eso dice bienaventurados sois los que no vieron y creyeron. Entonces así somos nosotros, creemos y cada día alimentamos nuestra fe, que es parte de nuestra vida espiritual. Esto es como un concepto de en sí que es la fe, como decía nuestra hermana Ricardo anteriormente, que nosotros debemos avivar nuestra fe cada día, en nuestra vida espiritual y en muchas cosas más que. Y también la fe trae lo que es, por ejemplo, un elemento intelectual, que aquí viene basada en lo que es la ciencia, en todo lo que nos dicen los científicos, que normalmente son emociones. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, una persona, se hizo un estudio científico de unas personas que tenían cáncer y en muchas de ellas no se les dijeron que tenían cáncer, solo se les dijo que iban a llevar una correcta
Y al pasar 10 años se descubrió que las personas mentalmente se curaron. Entonces ahí es donde hay una controversia y otras 3 personas más dijeron, no, ¿sabes qué? Yo voy a comentar mi vida, tal vez a Dios, a la Virgen, no sé, bueno, muchas creencias religiosas que hay, pero muchas de ellas son equivocadas. Tal vez tenemos la devoción de decir, yo creo en Dios, pero de una manera equivocada. Pero yo pienso, opinión personal mía, que muchas veces personas que tienen un conocimiento equivocado de Dios tienen mucha más fe que los propios cristianos que estamos aquí, venimos a la iglesia. Y también viene lo que es la fe emocional. Muchas veces nosotros actuamos por emoción y decimos, bueno, vengo a la iglesia, acepté a Dios y me siento llena de fe, de gozo, pero al pasar los días se nos va a pasar. Al pasar los meses vemos imposible eso que hemos pedido, entonces es ahí donde entra la emoción muchas veces del ser humano, entra el desánimo, el desaliento y decimos, no hay fe, yo no veo, no creo nada, y es ahí cuando la mayoría se apartan porque no ve, por decirlo así, el milagro. Y también viene lo que es en este caso el elemento voluntario. ¿Qué quiere decir el elemento voluntario? Que cuando van a su casa, o tal vez en su trabajo, o te ve un video o algo, le hablan de Dios, usted voluntariamente lo acepta. Y cuando usted acepta a Dios en su corazón, se llena de fe, recibe el gozo de su salvación, recibe el Espíritu Santo, y un claro ejemplo de esto podemos ver cuando Jesús fue y sanó a los ciegos, que eso lo podemos ver en el libro de Lucas 8, 29 en adelante, 29, 31, que habla sobre, Jesús le dice, les pregunta si ellos quieren ser sanos, y ellos le dicen, si tú quieres, puedes sanarnos. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de fe voluntariamente, porque Jesús nunca los obligó, ellos decidieron aceptar. Así mismo también podemos ver otro claro ejemplo del leproso, cuando Jesús fue y se acercó y lo tocó y le dijo, ¿quieres ser limpio? Y él dijo, si tú quieres, puedes limpiar. Entonces él tomó la decisión voluntariamente y ahí es donde estaba la fe. Bueno, amén, hasta aquí ha sido Muy bien, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos que lo contrario de la fe es no creer, ¿verdad? Porque la fe uno se aferra a que eso va a ser y lo vamos a lograr, ¿verdad? Muchos decimos lo contrario de la fe es no creer, pero es falso. Lo contrario de la fe es la duda. Porque muchas veces nosotros decimos, sí lo vamos a lograr bien. Uy, no se da. Ya van pasando más de una semana, va a haber un mes. Y nos entra la duda. Eso es lo contrario de la fe, la duda. Lo que no debemos de dejar nunca acrecentar en nuestros corazones. Amén. Bien, nuestra hermana Abigail. Continúa nuestro hermano José Luis. La fuente de la fe. Amén. Tiene la cabeza de boliche, porque va a ser juego. Está muy grande, yo ya. Estoy creciendo todavía. Hermano, yo lo bendiga. Se va a enseñar. Voy a hablar sobre la fuente de la fe. ¿Sí? Sabemos todos que creemos que la fuente de la fe es la palabra de Dios. Amén. La fuente de la fe es la palabra de Dios. Ya. Dice que nada más producirá en nosotros estudiar la palabra de Dios. Si estudiamos la palabra de Dios y la escudriñamos, vamos a aumentamos cada día nuestra fe. Porque en la palabra está lo que Dios ha prometido y lo que Él ha hecho. Entonces, si nosotros la estudiamos, si nosotros lo que estamos haciendo ahorita aquí es estudiar la palabra, entonces cada día más vamos a aumentar nuestra fe, ¿sí? Porque es la palabra de Dios es la fuente de fe, o sea, la fuente de la fe. Amén. Dice que la fe es simplemente creer la palabra de Dios, ni solamente es creer. Como vemos en Hechos 16:31, cuando Pablo estaba preso y pensaban que todos los que estaban presos ahí se habían escapado y el centurión se iba a quitar la vida, y Pablo le dice, aquí adentro estamos.
¿Sí? Entonces, ese centurión tuvo, el guardia, sí, tuvo fe. Tuvo fe, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Ese hombre creyó, dice, ese hombre creyó él y creyó toda su familia, se convirtió. ¿Sí? Según como hemos leído en la Escritura. Ya. Aquí vamos a hablar de la justificación. La justificación por fe es la verdad fundamental de la provisión salvadora de Dios para los pecadores culpables y perdidos. Dice que se define en dos puntos, en regeneración y justificación. La regeneración quiere decir, la palabra regeneración quiere decir nueva criatura, ¿sí? Eso quiere decir regeneración, o sea, nueva criatura. Ya, la regeneración es la solución al problema de la muerte espiritual. Cuando nosotros no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, estamos muertos. Físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Yo digo siempre un corito cuando canto al Señor, yo digo, los muertos no alaban a Cristo, mas los vivos sí le alaban. ¿Ya? ¿Cuántos le alaban? Los que están vivos. Amén, dice, porque estamos vivos, porque esa es la solución que tenemos ahora nosotros, que aceptando a Cristo estamos vivos espiritualmente, porque por la caída del hombre nosotros espiritualmente estábamos muertos, pero ahora que aceptamos a Cristo Jesús, vosotros están vivos. Esa es la solución a nuestra muerte espiritual, creer en Jesús. ¿Ya? La justificación tiene relación con declararse justo ante los ojos de Dios. La justificación es un término legal que presenta al pecador ante el tribunal de Dios para recibir condenación por los pecados que ha cometido. Por medio de Jesucristo nosotros somos justificados, o sea, somos librados de todos nuestros pecados. Romanos 5, capítulo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más aún, dice que ya somos justificados por su sangre y somos salvos de la ira de Dios. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 al 9. Somos salvos de la ira de Dios. Dice, por medio de la sangre de Cristo, usted y yo somos justificados, somos lavados somos lavados de los pecados que traíamos en nuestras vidas. Amén. Por acá, venga. Dame Jesús. Listo, mi hermano le tocó la fuente de la fe, que ya sabemos que está en su palabra, ¿verdad? Y lo que es justificación. Amén. A continuación vamos a ver mi hermana Juliet. Le toca a mi hermana Juliet. Efectos de la justificación. ¿Okay? No quiere salir porque hace sol. No, mi hermana Juliet. No, ella está efectos de la justificación. Amén, Dios bendiga hermanos. Y como dice la hermana, mi tema es efecto de la justificación. Como primer tema principal tiene Atendemos, mis hermanos, por por remisión favor. de pecados. Lo que yo puedo entender perdón por remisión de pecados es que cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de corazón y nos allegamos a Dios, Él nos perdona. Dice aquí que es más sobre que el tema nos habla en favor de Dios, porque de tantos pecados cometemos, como todo el mundo dice, no es que Dios te va a juzgar, que te va a decir eso, no, es el único que no va a mirar lo que hiciste, porque el ser humano físicamente te juzga, te dice, ay, tú hiciste eso, yo no sé para qué tú vas a la iglesia, te señalan. Pero si nosotros llegamos a Dios con un corazón arrepentido, Él va a interceder por nosotros con el Padre y Él nos perdona, nos da su perdón inmerecible. Y dice aquí en Juan 3:36,
vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá vida. Dios nos enseña que debemos llegar siempre con un corazón arrepentido, porque si llegamos así, ya solo queremos el perdón nada más. Entonces no va a haber ese cambio en nosotros. También entra la fe ahí, porque si tenemos fe de que vamos a cambiar y que no vamos a volver al pecado, vamos a ser diferentes. Y tengo aquí una parábola que es el hijo pródigo. Él era el hijo menor, como ya conocen todos. Se fue, le dijo al papá que le dé su herencia y se la gastó en vanidad, en cosas que no le agradan a Dios, en pocas palabras. Y cuando se le acabó el dinero, ya no sabía qué hacer. Dice ahí que tuvo que comer hasta la base de los chanchos porque la plata ya se le había acabado. Pero él tuvo la idea de volver donde su padre, que sí lo iba a perdonar. Y cuando el padre lo vio, se alegró y le dijo: traigan los mejores calzados, las mejores ropas, que llegó mi hijo. Y mataron becerros y todo para celebrar a su hijo, pero nunca lo juzgó, siempre lo recibió con los brazos abiertos. Bueno, eso es todo. Gracias. Ya, listo. Bien, bonita la palabra del hijo pródigo, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Muchas veces nosotros, cuando nuestra fe va menguando, nos vamos quedando, ¿verdad? Y nos queremos, como quien dice, alejar un poquito de Él, pero Él siempre está allí esperándonos, no nos juzga, nos espera con los brazos abiertos, pero si llegamos realmente arrepentidos y cambiados. Acordémonos que siempre el arrepentimiento no es que yo me arrepiento, pero bueno, ahorita me arrepentí y mañana vuelvo a lo mismo. No, el arrepentimiento tiene que ser sincero, de corazón, alejarse de todo lo malo que nos aleja de Dios. Amén. Bien, esa fue la participación de nuestra hermana Juliet. Ahora nuestro hermano Gabriel no ha venido aún. Bueno, tenemos algunos hermanos que están pendientes. Ahora sí, nuestro hermano Álvarez Pablo. Nos vamos con el tema de la regeneración, la página 45. Me avisa mi hermano que tu valor. La página 13, 15. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Señor los bendiga. Regeneración. Es una importancia conocer el significado de la palabra de Jesús a Nicodemo. De cierto os digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. La regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva gratuitamente como resultado de la fe en Cristo Jesús. La palabra regeneración significa un nuevo nacimiento. Por consiguiente, ser regenerado es nacer de nuevo, experimentar un nuevo nacimiento. Ocurre solamente para quienes en realidad gozan del don o compañía del Espíritu Santo, solamente para quienes están plenamente convertidos, que no se han dado sin restricción al Señor. No es una religión, hay religión o no religión, es una audiencia o el rechazo de la religión o la diferencia hacia ella. Este es el término que engloba las naciones muy diversas: el ateísmo, el hipnotismo, el deísmo y no creyentes, el libre pensamiento. Nuestro corazón no es un cambio de corazón, aunque a menudo se usa la expresión. No es bíblica. El nuevo nacimiento es el cambio de algo en el hombre, sin remover algo del hombre, sino es comunicar algo al hombre, al que nunca ha sido poseído, aunque el que tiene hijos tiene la vida, y el que no tiene hijos tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Un nacimiento, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esto implica el alma lavada de la contaminación de la vida antigua. Una creación, de modo que según está escrito, una criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Una resurrección. Al recibir el nuevo nacimiento, como una resurrección, debemos darnos cuenta que es precedido por la muerte. Los creyentes han sido crucificados con Cristo y también han sido resucitados con Él. Ambas verdades son la realidad espiritual mediante la identificación con Cristo en su muerte, porque lo hemos muerto al pecado, como vivimos aún en Él. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso era eso. Gracias. De acuerdo al tema de la regeneración, ¿verdad? Todos nosotros somos regenerados. Amén. Con certeza, ¿verdad? Amén. Porque todos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así es. A continuación, nuestra hermana Glenda Castro. Nos toca la página 46. Nuestra hermana Glenda nos va a hablar la necesidad del nuevo nacimiento. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Vamos a ver qué dice el Señor para eso. Estoy como un poco perdida, no sé, solamente falté 2 semanas y eso destabilizó mi conocimiento realmente. Faltar a clase 1 semana es faltar para mí, pero ahí vamos, esto creo que nos tocaba darle atrasado. Tranquilo. Bueno, la necesidad del nuevo nacimiento realmente es cierto que nosotros nacemos de forma humana, y ese viene a ser nuestro primer nacimiento, ¿verdad? Pero recuerden que a través del pecado de Adán y Eva, ya cada uno de nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Es por eso que ya dice la palabra del Señor que estábamos hasta destituidos de la gloria de Dios. Pero como Dios nos amaba tanto, y bueno, nos sigue amando, mal dicha la palabra, Dios nos ama tanto, entonces Él tuvo que hacer otro plan del que Él ya había hecho para nosotros, pero nosotros en nuestra rebeldía pues nos desviamos, y Dios ahí dijo, bueno, yo necesito salvarlos y necesito demostrarles mi amor, y ahí es cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros volvamos a tener un nuevo acceso realmente para con Dios. Y fue cuando Jesucristo andaba predicando, diciendo que realmente era Hijo de Dios, y nos predicaba del Evangelio, y nos predicaba de un nuevo arrepentimiento para poder tener el acceso directo. Y uno de los temas básicos que el Señor hablaba precisamente era el de nacer de nuevo. Por eso es que cuando Nicodemo de manera escondida se fue a preguntarle por la noche, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para volver a ser salvo? Y él le dice, nacer de nuevo. Y muchas personas que estamos a veces como Nicodemo, bueno, no nosotros, no los que no conocen de Dios, y ellos a veces no entienden qué es el nacer de nuevo, ¿verdad? Y realmente el nacer de nuevo es, como decía la palabra al principio, nacer de agua y de espíritu, porque ya hemos sido nacidos en el primer estado que es humanamente, pero ahora nosotros para estar en este lugar, nosotros hemos aceptado este llamado del Señor de nacer de nuevo, que es aceptar, creer en Él, y ese realmente es la única clave o el primer paso para nosotros tener el acceso al cielo realmente, porque nadie puede venir por propia fuerza o decir, ¿sabes qué? Yo quiero entrar al reino de los cielos. Nadie puede entrar si no es a través de este principal requisito. Cuando nosotros creemos
en que si yo acepto a Cristo, entonces mis pecados van a ser perdonados y ahora soy nueva criatura, y eso prácticamente es lo que somos nosotros. Nosotros estábamos también como Nicodemo, nosotros también fuimos nacidos de manera pecaminosa, pero ahora somos redimidos por el poder del Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo y somos nuevas personas en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nos toca ahora seguir esforzándonos para cuando el Señor nos llame a cuenta podamos entrar realmente a ese reino de los cielos como esas nuevas criaturas que Él nos ha hecho, ¿sí? Amén. Amén. Bien, ¿verdad? Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y qué nacimiento debemos valorar más? ¿El nacimiento por nuestra madre o el nacimiento en Cristo Jesús? El de Cristo Jesús. El nacimiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestra fecha de cumpleaños, bien, la celebramos, la recordamos, pero más aún, con gozo debemos de recordar aquella fecha cuando nosotros volvimos a ser nueva criatura en Cristo Jesús, porque ya sabemos que hay un cambio, hay una regeneración en nuestras vidas. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Nuestra hermana Antonia del Valle, página 48. ¿Cómo se recibe el nuevo nacimiento? Nuestro hermano Kevin ya no lo sacó ya. De minito vamos a la Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, me ha tocado el tema, cómo se recibe el nuevo nacimiento. Todos los que estamos aquí sabemos, hermanos, que todos hemos experimentado el verdadero nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento a través de que hemos reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Nos hemos convertido plenamente a Él, sin ninguna restricción. Hermanos, entonces podemos ver que el nuevo nacimiento no se obtiene por ninguna fuerza humana que nosotros hagamos. Nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, nos lleva a un nuevo nacimiento. Podemos ver en Efesios 2, 8, 9 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Bien, hermano, entonces el Espíritu Santo es el agente, hermano, para nuestro nuevo nacimiento. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo entra al corazón del creyente, trae la vida de Dios a nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita para ser un participante de la naturaleza divina. Vemos que la palabra de Dios tiene una parte vital, hermanos, en el nuevo nacimiento. Porque por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo es que acontece la creación nueva, o sea, una nueva criatura en Cristo Jesús. También el Espíritu Santo es ese agente, hermano, para nuestro nuevo nacimiento, como decía anteriormente. La vida antigua ha pasado. Cuando nosotros o el ser humano se convierte a Cristo, la vida pasada queda atrás. Y todo es hecho nuevo en nosotros. Somos nueva criatura. Entonces, ahí es que experimentamos el nuevo nacimiento. Pero ya no podemos seguir siendo como antes éramos. Todo tiene que quedar atrás. La vida antigua ha pasado, hermanos, y comienza una nueva criatura para cada uno de nosotros. Dice que el nuevo nacimiento es un misterio. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no vemos, no podemos ver cuando Dios está obrando en la persona. Cuando la persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y
y hace la confesión de fe, nosotros no vemos en este momento cómo es que el Señor lo está sanando, liberando, no lo vemos. Lo que sí podemos ver, hermanos, es el resultado de la acción divina en cada ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a ver el cambio en aquellas personas. Vemos lo que, por ejemplo, los drogadictos, a los ladrones y a muchas personas. Vemos que un día lo vemos que andan en la calle drogándose y al pasar unos días ya lo vemos diferente, lo vemos limpio, lo vemos que van con una Biblia a la iglesia, que se portan diferentes. Entonces vemos nosotros los efectos, ¿verdad? Vemos lo que el Señor ha hecho en aquella vida. Pero cuando está obrando el Señor no lo podemos ver. Por eso decimos que Él obra en una forma misteriosa. Dice que el nuevo nacimiento acontece poniendo en práctica dos cosas. Lo primero es creer en el mensaje del Evangelio. Y el segundo es aceptar a Jesucristo como Salvador. Y vemos que como el resultado del nuevo nacimiento, el creyente se convierte en un hijo de Dios, como lo somos nosotros ahora que hemos creído en el Señor. Nos hemos arrepentido y ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Y se nos ha dado el privilegio de poder llamar a nuestro Dios Padre. Y como es nuestro Padre y somos hijos, nos hemos convertido en herederos de Dios. ¿Sí? Cuando el hombre acepta a Cristo como su Salvador, pasa a ser una nueva criatura. Todas sus malas actitudes quedan atrás. Y se aprende a amar y se aprende a perdonar, porque es un nuevo hombre, un hombre que ama a Dios y que ama también su palabra. Por lo tanto, Dios capacita al creyente para que vivamos todos nosotros una vida de victoria y sobre el pecado del mundo. Y nosotros, al ser una nueva criatura, nuestra mente y la mente de todo creyente es renovada, hermano. Es renovada nuestra mente, porque ha nacido de Dios. Ya no se practica el pecado, porque tenemos una nueva naturaleza dentro de nuestro Dios. Amén. Hasta aquí ha sido. Dice que somos nuevas criaturas. Al ser nueva criatura, todo nuestro pasado queda atrás. Desde allí, desde el momento que aceptamos a nuestro Señor, somos nuevas criaturas. Desde allí Dios nos comienza a capacitar, dijo la hermana. Dios nos va capacitando porque Él hace su obra perfecta en nuestras propias vidas. Antes éramos con demasiado coraje, demasiada amargura, demasiada ira, o éramos chismosos, boca sucia, qué sé yo, ¿verdad? Porque cada uno debe de aceptar lo que era antes, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios se manifiesta y nos capacita a cada uno de nosotros. Muchas veces se ve, pero la que era gritona ya no grita. Ve, la chismosa ya no le gusta el chisme. ¿Por qué? Porque Dios va transformando y nos va cambiando, es verdad. Nos falta mucho todavía que Dios siga obrando en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuántos hermanos faltan de exponer? Quiero saber, porque yo me estoy cogiendo el receso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no tengo tema. No le di tema, sí le di tema a mi hermana. A ver, ¿qué tema? A ver, nos falta la hermana Marta, nuestro hermano Kevin, nuestro hermano Valino, Anita, a usted. Y veloz, Anita, usted. Nuestro hermano Alex Sánchez. Y no le dio a usted, mi hermana. Si le di a nuestra hermana Ramos Iris. Ángela León, sí le di. A ver, ¿por qué tiene? El lado humano, página 57. 57. Sí, hasta la 58, que es hasta la mitad. 57. Hermana, No, un poquito. Ya, nuestro hermano Kenny, con él terminamos para no coger
cogerme receso de ustedes y ustedes lo hacen la otra semana, ¿ya? Sí, mis hermanos. Culminamos y como la otra semana dictamos preguntas, vamos a tener un poquito más de tiempo, ¿ok? Ya, mi hermano. Claro. Escuchamos a nuestro hermano. De Dios les bendiga a todos mis hermanos. Yo voy a hablar sobre el verdadero significado de la muerte de Cristo. El verdadero significado de la muerte de Cristo es que el pecado del hombre era tan grande y tan inmenso y la santidad de Dios tan pura y verdadera que era como un golfo enorme y grande que había entre estas dos cosas. Por eso que se requirió un enorme logro, el cual fue nuestro Señor Jesús, que Él pagó los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Pero todo esto se ha dividido en varios factores, en varios significados, que está como en 3.1, que es la vicaria. La palabra vicaria toma como sustituto o reemplazo, el cual lo pagó Jesús en la cruz del Calvario, redimiéndonos a cada uno de nosotros. Es una expiación. Esto se refiere a la procesión entera de la salvación que Dios hizo a los pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que la sangre de los animales, que como lo hizo Moisés, los sacerdotes, o Abraham que entregó a su hijo, pero todo esto no bastaba para el gran pecado que nosotros teníamos, así que hacía falta la sangre de Cristo para que fuera derramada y removernos de todos estos pecados de nosotros. También tenemos lo que es la apropiación, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto que su paciencia, los pecados pasados en los pasajes citados. Será visto que Pablo veía la muerte de Cristo como medio para remover la ira de Dios. La reconciliación, la necesidad de reconciliación hacia Dios y el hombre traída por el pecado. La muerte de Cristo era para acercarnos más a Dios, tener de nuevo la amistad que habíamos perdido a través de nuestros pecados anteriores. Es un rescate o redención. La palabra redención significa soltura o liberación, que significa la paga de un precio, al igual que la liberación del cautivo. La muerte de Cristo está vista como el precio que Jesús pagó por la liberación de cada uno de nuestros pecados, redimiéndonos a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, con ayuda de Dios hemos terminado. Los pocos hermanos que faltan para la exposición, el sábado no deben de faltar. Mire que digo que no deben, porque de poder puede, pero no deben. Con ayuda de Dios, para culminar y hacemos las preguntas y culminamos con lo que falta. Creo que 6 hermanos son los que faltan, ¿ok? Que Dios me los bendiga grandemente y en este momento empezamos con lo que son los deseos, ¿ya? Lo que callamos.